Buenas tardes, me presento, mi nombre es Juan Diego Chávez Tamayo. El día de hoy voy a presentar de la tarea número 4 el ejercicio número 5 que nos dice lo siguiente. Nos dice, para la función f de x, da a calcular las coordenadas de los puntos máximos, mínimos y de inflexión. Como primero nos dan la fórmula f de x igual a x a la 3 menos 6x a la 2 más 11. Eh, por seguir nos indica que deberíamos de multiplicar los números, sus coeficientes con sus exponentes o lo que tenemos elevado, el cual nos quedaría f derivada de x es igual a x por a la 3 nos da 3x, se resta 1, nos queda x a la 2 menos 12x de 6x a la 2 nos queda 12x. Eh, Igualándolo a 0, esto nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría 3x a la 2 menos 12x igual a 0. Para que nos dé esta fórmula, un número que nos dé multiplicado, nos dé esta fórmula 3x a la 2 menos 12x, nos quedaría así. Sería 3x por x menos 4 igual a 0. Esto nos daría 3x por x es igual a 3x a la 2, perdón, y 3x por menos 4 nos da menos 12x. Ahora multiplicaríamos 3x por x igual a 4. Esto nos quedaría es 3x a la 2 igual a 4. Pasaríamos ahora 3 a dividir a 4. Nos quedaría x a la 2 es igual a 4 dividido 3. Ahora buscaremos sus respuestas positivas y negativas, las cuales nos quedarían. X es igual a más o menos. Entonces, quedamos en que x es igual a más o menos raíz de 4 tercios igual a más o menos 1.3. Esto nos daría a la primera respuesta a x1, la cual sería positiva, igual a 1.3, y x2, que sería la negativa, es igual a menos 1.3. Sacaríamos la derivada de la segunda, ¿de qué? De la segunda operación que tenemos, nos quedaría, la segunda derivada sería f derivada de x es igual a 6x porque 3x por 2 nos da 6x y 12x nos quedan 12. Reemplazamos inicialmente con el número positivo, con el valor positivo, con el resultado positivo que nos dio, que sería 1.3 en en la x. Nos quedaría f derivada de x igual a 6 por 1.3 menos 12. Esto nos da un resultado de 8, esta multiplicación menos 12, dándonos como resultado final esta f derivada de x igual hay un máximo, hay un extremo menos 4 mínimo, Y reemplazando en x el valor negativo, nos quedaría f derivada de x igual a 6 menos 1.3 menos 12. Multiplicando 6 por menos 1.3 nos da el resultado de menos 7.8 menos 12, dándonos como resultado f derivada de x igual a menos 19.8 como máximo, como extremo máximo. Volvemos y tomamos la primera operación que nos dan.
que es f de x igual a x a la 3 menos 6x a la 2 más 11. Reemplazamos en todas las x el valor positivo 1.3, el cual nos queda f de 1.3 igual a 1.3 a la 3 menos 6 por 1.3 a la 2 más 11. Como resultado, esto nos da f de 1.3 es igual a 2.19. 1.3 a la 3 nos da como resultado 2.19 menos 1.3 a las 2 nos da 6 por 1.69 más 11. Esto nos da como resultado f de 1.3 es igual a 2.19 menos 10.14 de que se haya multiplicado 6 por 1.69 más 11. Nos da como resultado f de 1.3 es igual a 3.05 punto mínimo. Resultados 1.3, 3.05. Volvemos y tomamos la primera fracción que la primera operación que nos dan, la primera expresión, perdón, sería que es f de x igual a x a la 3 menos 6x a la 2 más 11 y nuevamente reemplazamos en todas las x por el valor negativo o menos 1.3, el cual nos queda f de menos 1.3 es igual a menos 1.3 a la 3 menos 6 por menos 1.3 a la 2 más 11. Como resultado nos da menos 1.3 a la 3 nos da menos 2.19 y 1.19 a la 2 nos da, perdón, 1.3 menos 1.3 a la 2 nos da 1.69 más 12. Nos quedaría esta expresión. Dándonos como resultado esta multiplicación nos da f de menos 1.3 es igual a menos 2.19 menos 10.14 más 11. Como resultado final de esta expresión nos da f de menos 1.3 es igual a menos 1.3 punto máximo, dándonos como resultados finales menos 1.3, menos 1.33. Volvemos y tomamos la derivada, la segunda derivada que sacamos, la cual nos queda con la siguiente expresión. Nos queda f derivada de x igual a 6x menos 12, la igualamos a 0. 6x menos 12 igual a 0. Tomamos nuevamente la primera expresión que nos dan para reemplazar. X a la 3 menos 6x a la 2 más 11 igual a 0. Reemplazando en esta expresión el valor 0 en el número 0 en sus x, nos da como resultado la expresión 0 a la 3 menos 6 por 0 a la 2 más 11 igual a 11, dándonos como un punto de inflexión total definitivo de 0.11 en la gráfica. Gracias, buen día.